Carahue toma uno. Carahue es el relato de el encuentro de mi persona con mi ancestralidad femenina. Es como... Es el episodio que cierra un montón de movimientos históricos en la historia de mi vida, de mi madre y la historia de mi abuelita también. Tengo una urgencia tremenda de ir a buscar mi historia, porque siento que inminentemente no vamos a quedarnos con nada y el único patrimonio que vamos a tener es nuestra historia. Entonces, de alguna forma entré como en un desespero con eso y salió Carahue, juntando relatos y unos sueños y un montón de cosas, porque ustedes saben que los mapuches no tomamos ayahuasca, no tomamos plantas como para comunicarnos con nuestros ancestros, nosotros soñamos. Y a mí me habló mucho Rosario en mis sueños, entonces saco canción y eso es Carahue. Y también mi encuentro con Gualmapu, porque fui y me sacó la cresta. Y yo dije, si me recibe Gualmapu, me saca la cresta, estoy 2 días con fiebre y al otro día sale el sol y se veía el cerro nevado con las araucarias milenarias y atrás el Yaima. Era así una visión que no podía no ser un mensaje. Entonces yo dije, no, esto es el llamado. Yo personalmente me prefiero agarrarme de mi historia, que está súper viva y me está zapateando, ¿cachai? Tengo caballos aquí adentro, lo siento ahora.
¡Wow!